Ayudé a una mujer en el gimnasio a ganar confianza y su esposo infiel me culpa por su divorcio, pero ahora amenaza con arruinarme la vida. Hola, soy Fabián, un hombre de 32 años, y necesito sacar esto de mi pecho porque honestamente no sé si hice algo terrible o si simplemente ayudé a alguien que lo necesitaba. Durante los últimos meses he estado yendo a una clase específica de pilates 3 veces por semana. Es una clase de alta intensidad que me ayuda a mantenerme en forma después de pasar todo el día sentado frente a una computadora trabajando. No soy el tipo de persona que va al gimnasio para socializar. Voy, hago mi rutina, sudo como un cerdo y me voy a casa. Pero algo cambió hace aproximadamente 6 meses cuando noté a una mujer nueva en la clase. La primera vez que la vi, honestamente me pareció extraño cómo se vestía para una clase de ejercicio de alta intensidad. Llevaba capas y más capas de ropa. Una camiseta de manga larga debajo de otra camiseta holgada, pantalones deportivos anchos que claramente eran demasiado grandes para ella, y siempre una sudadera con capucha atada alrededor de su cintura. Era como si estuviera tratando de esconderse completamente. En una clase donde la mayoría de la gente usa ropa ajustada y transpirable porque el calor es insoportable, ella parecía estar preparándose para el invierno. Me di cuenta de que luchaba mucho durante los ejercicios, no porque no fuera capaz, sino porque toda esa ropa extra la estaba sofocando. Las primeras semanas ni siquiera hablamos. Yo hacía lo mío. Ella hacía lo suyo, pero había algo en su lenguaje corporal que me llamaba la atención. Siempre llegaba con la cabeza gacha, se colocaba en la esquina más alejada de la sala, evitaba el contacto visual con todos y se iba inmediatamente después de la clase sin hablar con nadie. Parecía cohibida, asustada casi. Había una tristeza en sus ojos que no podía ignorar. Un día, después de aproximadamente 3 semanas de verla en la clase, decidí romper el hielo. Nada grande, solo un simple saludo. Cuando terminó la clase y estábamos guardando nuestros tapetes, me acerqué y le dije hola. Ella se sobresaltó un poco, me miró con ojos grandes y murmuró un hola apenas audible. Me sentí un poco mal, como si la hubiera asustado, así que decidí no presionar más. Pero la siguiente clase hice lo mismo, solo un hola casual. Esta vez ella respondió un poco más claramente y hasta logró una pequeña sonrisa. Poco a poco empezamos a intercambiar más que solo saludos. Después de aproximadamente 2 meses, empezamos a entrenar lado a lado regularmente. Durante los descansos entre ejercicios, charlábamos un poco más. Aprendí que se llamaba Elena, que tenía 35 años, 3 hijos y que trabajaba desde casa como diseñadora gráfica. Pero con el tiempo empecé a notar más cosas. Algunas clases llegaba con los ojos hinchados y rojos. Otras veces tenía marcas extrañas en los brazos que rápidamente cubría. Su teléfono sonaba constantemente y cada vez que miraba la pantalla, su expresión se llenaba de ansiedad. Un día, después de una clase particularmente intensa, estábamos estirando y de la nada me preguntó si alguna vez había sentido que no era suficiente. La pregunta me tomó por sorpresa. Le dije que por supuesto, que todos nos sentimos así a veces. Ella asintió lentamente y luego empezó a hablar. Me contó que estaba casada con un hombre llamado Gerard. Llevaban casados 12 años. Tenían 3 hijos. Gerard trabajaba desde casa como programador pero pasaba la mayor parte del día jugando videojuegos. Ella era la que realmente mantenía la familia. Lo que realmente me impactó fue cuando me contó cómo Gerard la trataba. Constantemente le hacía comentarios sobre su peso. Le decía que su ropa le estaba quedando apretada, que debería ir más seguido al gimnasio, que se estaba dejando ir. Elena me dijo todo esto con una voz monótona, sin emoción. Me di cuenta de que estaba tan acostumbrada al maltrato que lo había normalizado completamente. Le pregunté cómo la hacía sentir. Ella se encogió de hombros y dijo que probablemente tenía razón, que después de 3 embarazos su cuerpo había cambiado. Después de esa conversación, noté que empezó a abrirse más conmigo. Me contaba cómo Gerard la criticaba constantemente, cómo le decía que era una mala madre porque trabajaba demasiado, cómo la culpaba por no mantener la casa limpia, cómo le decía que era fea, gorda, descuidada, cómo la hacía sentir que tenía suerte de que él se quedara con ella. Escuchar todo esto me rompía el corazón. Elena era claramente una mujer inteligente, talentosa y trabajadora que estaba siendo destruida por un hombre que no la valoraba. Yo no soy terapeuta ni consejero matrimonial, soy solo un tipo normal que va al gimnasio, pero sentí que tenía que hacer algo, así que empecé, muy sutilmente, a recordarle su valor. Cuando hacía un ejercicio difícil correctamente, le decía que lo había hecho increíble. Cuando me contaba sobre un proyecto de diseño, le decía que sonaba impresionante. Pequeñas cosas, nada exagerado, solo reconocimiento básico de su humanidad. Con el tiempo empecé a notar cambios en Elena. Empezó a llegar a las clases con menos capas de ropa. Primero se quitó la sudadera. Luego empezó a usar solo una camiseta. Eventualmente empezó a usar ropa deportiva más apropiada. No solo su vestimenta cambió, su postura cambió. Ya no llegaba con la cabeza gacha. Empezó a hacer contacto visual con otras personas. Empezó a sonreír más. Se veía más ligera, más libre. Me di cuenta de que estaba empezando a encontrarse a sí misma de nuevo. Empezó a hablar con más confianza. Me contaba sobre cómo había conseguido
conseguido nuevos clientes importantes, cómo había establecido límites con Gerard, cómo había contratado a una niñera. Pequeñas victorias que se sumaban a un gran cambio. Un día llegó a clase con un corte de cabello completamente nuevo. Se veía radiante. Me dijo que Gerard había odiado el nuevo corte. Le había dicho que se veía ridícula. Pero Elena simplemente se encogió de hombros y me dijo que a ella le gustaba y eso era lo único que importaba. Las semanas pasaron y la transformación continuó. Era más que lo físico. Era la forma en que se comportaba, la forma en que hablaba de sí misma, la confianza que irradiaba. Ya no se disculpaba constantemente por existir. Ya no aceptaba los insultos de Gerard como verdades. Empezó a defenderse. Gerard, por supuesto, no tomaba bien estas confrontaciones. Según Elena, se ponía furioso cuando ella se defendía. La acusaba de estar cambiando, de volverse arrogante, de ser influenciada por otras personas. Yo sabía que probablemente Gerard se refería a mí. Elena me había contado que Gerard estaba molesto por su nueva rutina de gimnasio. Le decía que estaba perdiendo el tiempo, que probablemente estaba yendo para conocer hombres. Elena le había mencionado casualmente que había hecho un amigo en la clase, refiriéndose a mí. Y Gerard se había puesto paranoico. Empezó a revisar su teléfono, a preguntarle constantemente dónde estaba. Elena me contó todo esto con frustración. Me sentí mal, como si mi amistad estuviera causando problemas. Le dije que tal vez deberíamos mantener distancia. Ella se negó rotundamente. Me dijo que Gerard estaba buscando excusas para controlarla. Pasaron aproximadamente 5 meses desde que conocí a Elena. Había pasado de ser una mujer tímida e insegura a ser alguien que irradiaba confianza. Era hermoso de ver, pero nunca imaginé lo que estaba por venir. La semana pasada, un martes por la tarde, tuvimos nuestra clase regular. Todo salió bien. Después de la clase, mientras estábamos recogiendo nuestras cosas, ella se me acercó con una expresión extraña. Parecía nerviosa pero también emocionada. Me dijo que había hecho algo loco. Naturalmente, le pregunté qué había hecho. Elena respiró profundamente y me dijo que finalmente había tomado la decisión de dejar a Gerard. Había empacado sus cosas y las de los niños y se había mudado a casa de su hermana temporalmente. Había presentado los papeles de divorcio esa misma mañana. Me quedé completamente sin palabras. Antes de que pudiera procesar completamente lo que me estaba diciendo, ella continuó hablando. Me dijo que quería agradecerme, que durante los últimos meses, mi amabilidad y mi apoyo la habían ayudado a encontrarse a sí misma de nuevo, que le había ayudado a recordar su valor, que le había dado el coraje para finalmente defenderse. Honestamente no sabía qué decir. Por un lado, me sentía increíblemente feliz por ella. Había tomado una decisión difícil pero necesaria. Estaba orgulloso de su valentía. Pero por otro lado, una parte de mí se sentía culpable, como si yo hubiera causado esto, como si mi amistad hubiera sido el catalizador que destruyó su matrimonio. Elena debe haber notado la expresión conflictiva en mi cara porque rápidamente agregó que esto no tenía nada que ver con culpa, que su matrimonio había estado muerto durante años, que Gerard la había estado maltratando durante mucho tiempo, que ella simplemente había estado demasiado asustada para ver la salida hasta ahora. Le dije que me alegraba por ella. Nos abrazamos brevemente y luego cada uno se fue por su lado. Mientras conducía a casa, no podía dejar de pensar. ¿Había hecho algo malo? ¿Había cruzado una línea al ser amable con una mujer casada? ¿Era responsable del divorcio? Pero entonces pensaba en todo lo que Elena me había contado sobre cómo Gerard la trataba y me daba cuenta de que no. Yo no causé el divorcio. Gerard causó el divorcio con años de maltrato. Yo solo fui amable con alguien que lo necesitaba. Eso no es algo malo, ¿verdad? Los siguientes días pasaron sin incidentes. Elena no vino a las clases esa semana, lo cual tenía sentido. Pero entonces, el viernes por la noche, todo se volvió una pesadilla. Estaba en casa viendo televisión cuando escuché que alguien tocaba la puerta de forma agresiva. No era un toque normal. Era un golpeteo fuerte, insistente, casi violento. Miré por la mirilla y vi a un hombre que nunca había visto antes. Era de complexión media, con barba descuidada y ojos inyectados en sangre. Se veía furioso. Abrí la puerta solo lo suficiente para hablar con él a través de la cadena de seguridad. Le pregunté quién era. Él me miró con odio puro y me preguntó si yo era Fabián. Cuando confirmé que sí, me dijo que era Gerard, el esposo de Elena. Mi corazón se hundió. Me dijo que sabía todo sobre mí, que sabía que había estado coqueteando con su esposa durante meses, que la había seducido para alejarlo de él, que había destruido su familia, que era un maldito rompehogares. Gritaba todas estas acusaciones mientras golpeaba la puerta. Intenté mantener la calma. Le dije que no sabía de qué estaba hablando, que Elena y yo solo éramos amigos del gimnasio, que nunca había pasado nada inapropiado entre nosotros. Él se rió de forma maniática y me dijo que era un mentiroso, que Elena le había confesado todo, que estábamos teniendo una aventura, que por eso se había ido. Le dije muy claramente que eso no era cierto, pero Gerard no quería escuchar la verdad, solo quería un chivo expiatorio. Me amenazó, me dijo que iba a arruinar mi vida como yo había arruinado la suya, que iba a decirle a mi empleador que acosaba mujeres casadas, que iba a publicar mi información en redes sociales, que iba a hacer que todos supieran qué tipo de persona era yo realmente. Le dije que se fuera o llamaría a la policía. Él escupió en mi puerta y finalmente se fue, pero no sin antes gritar que esto no había terminado. Tan pronto como se fue, cerré la puerta con llave y llamé a Elena inmediatamente. Elena contestó al tercer timbre. Sonaba exhausta. Le conté lo que acababa de pasar. Ella suspiró profundamente y me dijo que lo sentía mucho. Aparentemente Gerard había estado acosándola desde que se fue,
llamándola constantemente, apareciendo en casa de su hermana. Estaba desesperado por hacerla volver y cuando se dio cuenta de que eso no iba a pasar, había decidido culparme a mí. Elena le había mencionado que un amigo del gimnasio la había ayudado a ganar confianza y Gerard había asumido que estábamos teniendo una aventura. Ninguna cantidad de negaciones lo convencía. Le pregunté a Elena qué podíamos hacer. Ella me dijo que ya había contactado a su abogado y que iban a solicitar una orden de restricción contra Gerard. Me aconsejó que hiciera lo mismo. Me dijo que Gerard estaba actuando de forma irracional y potencialmente peligrosa. Esa noche no pude dormir. Seguía reproduciendo toda la situación en mi cabeza. ¿Cómo había llegado a esto? Todo lo que hice fue ser amable con alguien. Ahora tenía a un hombre loco amenazándome. Me sentía atrapado en una pesadilla. Al día siguiente fui a la estación de policía y presenté un reporte. El oficial fue comprensivo pero me dijo que sin una amenaza directa de violencia, no había mucho que pudieran hacer. Me aconsejó que documentara cualquier interacción futura y que considerara solicitar una orden de restricción. También instalé cámaras de seguridad alrededor de mi casa. Cambié mi rutina. Dejé de ir a la clase de pilates temporalmente porque tenía miedo de que Gerard apareciera ahí. Mi vida se había convertido en algo que nunca imaginé. ¿Hice algo malo? ¿Debería haber mantenido mi distancia desde el principio? Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde mi publicación original y muchos me preguntaron qué había pasado. Desafortunadamente las cosas han empeorado. Gerard no se ha calmado, ha escalado su campaña de acoso de maneras que nunca imaginé. Empezó con las redes sociales. Creó perfiles falsos y comenzó a publicar sobre mí. Publicaciones diciendo que yo era un hombre casado que seducía mujeres vulnerables en el gimnasio, que era un depredador, que había destruido múltiples familias. Ninguna de estas cosas era cierta, pero eso no le importaba. Solo quería dañar mi reputación. Lo peor fue cuando encontró mi perfil de LinkedIn y comenzó a enviar mensajes a mis colegas. Les decía que yo tenía comportamiento inapropiado con mujeres en mi lugar de trabajo, que era un riesgo para la compañía. Mi jefe me llamó a su oficina para preguntarme sobre estos mensajes extraños. Tuve que explicarle toda la situación, lo cual fue increíblemente vergonzoso. Afortunadamente mi jefe me creyó, pero me advirtió que esto podría convertirse en un problema si continuaba. También descubrí que Gerard había estado siguiéndome. Una noche, cuando salía del supermercado, noté su auto estacionado al otro lado del estacionamiento. Él estaba sentado mirándome fijamente. Cuando hice contacto visual con él, arrancó el motor y se fue rápidamente. Fue aterrador. Me di cuenta de que probablemente había estado siguiéndome durante días. Empecé a mirar constantemente sobre mi hombro, a verificar que no hubiera autos extraños en mi calle, a sentirme paranoico todo el tiempo. Hablé con Elena sobre todo esto. Ella estaba devastada. Se sentía increíblemente culpable. Le dije que no era su culpa, que Gerard era el único responsable. Me contó que Gerard también la estaba acosando a ella constantemente. Llamaba a su trabajo diciendo que estaba teniendo una crisis. Aparecía en la escuela de los niños tratando de llevárselos. Enviaba regalos no solicitados con notas diciendo que la perdonaba. Era comportamiento obsesivo. El abogado de Elena finalmente consiguió una orden de restricción temporal contra Gerard. Yo también solicité mi propia orden. El juez la aprobó basándose en el patrón de acoso documentado. Gerard fue notificado oficialmente de ambas órdenes. Pensé que eso sería el fin. Estaba equivocado. 2 días después de recibir las órdenes, Gerard violó ambas. Apareció en casa de la hermana de Elena a las 2 de la mañana, borracho, gritando que quería ver a sus hijos. Golpeaba la puerta y las ventanas. La hermana de Elena llamó a la policía. Cuando llegaron, Gerard intentó huir pero lo atraparon. Fue arrestado. Elena me llamó esa mañana para contarme. Estaba temblando de miedo. Me dijo que los niños habían escuchado todo y que ahora tenían miedo de su propio padre. Su hijo mayor había llorado toda la noche. Gerard salió de la cárcel al día siguiente después de pagar la fianza. Pero ahora tenía cargos criminales pendientes además de las órdenes de restricción. Empecé a recibir correos electrónicos de direcciones anónimas. Mensajes largos culpándome por arruinar su vida. Diciéndome que pagaría por lo que había hecho. Llevé todos estos correos a la policía. ¿Alguno de ustedes ha estado en una situación similar? ¿Cómo la manejaron? Actualización 2. Ha pasado un mes desde mi última actualización y siento que finalmente puedo respirar un poco. Las cosas con Gerard han alcanzado un punto de quiebre. Déjenme ponerlos al día. Aproximadamente 2 semanas después de mi última actualización, Gerard violó la orden de restricción nuevamente. Esta vez apareció en mi lugar de trabajo. No sé cómo averiguó exactamente dónde trabajaba. Entró al edificio diciendo que tenía una reunión conmigo. La recepcionista lo dejó pasar. Yo estaba en una reunión cuando mi asistente interrumpió para decirme que había un visitante. Cuando salí y vi a Gerard parado ahí, sentí que mi corazón se detenía. Él me vio y comenzó a caminar hacia mí con determinación. Empezó a gritarme frente a todos mis colegas. Me llamó destructor de familias, mentiroso, manipulador. Dijo que yo le había robado a su esposa. Todo el piso se quedó en silencio observando esta escena. Mi jefe salió de su oficina al escuchar la conmoción. Le dijo a Gerard que necesitaba irse inmediatamente o llamaría a seguridad. Gerard ignoró la advertencia y continuó. Sacó su teléfono y comenzó a grabarme. En ese momento seguridad llegó y lo escoltó fuera del edificio. Gritaba amenazas todo el camino. Fue humillante y aterrador. Inmediatamente llamé a la policía y presenté otro reporte. Esta vez tenía múltiples testigos, incluyendo a mi jefe y varios colegas. También teníamos grabaciones de las cámaras de seguridad. Esta violación,
combinada con la anterior, resultó en que Gerard fuera arrestado nuevamente. Pero esta vez el juez no fue indulgente. Denegó la fianza citando el patrón de violaciones. Gerard fue enviado a la cárcel a esperar su audiencia. El abogado del fiscal me contactó. Me dijeron que Gerard enfrentaba múltiples cargos. Me preguntaron si estaría dispuesto a testificar. Les dije que por supuesto. Elena también recibió una llamada similar. Su abogado le informó que el comportamiento de Gerard estaba fortaleciendo su caso de divorcio. Había cero posibilidades de que obtuviera custodia compartida. El juez probablemente le otorgaría solo visitas supervisadas. Durante el tiempo que Gerard estuvo en la cárcel, finalmente pude relajarme. No más mirar sobre mi hombro. No más verificar si había autos extraños siguiéndome. No más emails amenazantes. Era como si un peso enorme se hubiera levantado. Pude volver a mi clase de pilates. Pude concentrarme en mi trabajo. Pude empezar a sentirme como yo mismo de nuevo. Elena también parecía estar floreciendo. Me envió un mensaje diciéndome que por primera vez en años se sentía verdaderamente libre, que podía respirar sin sentir que alguien la estaba juzgando constantemente, que sus hijos también parecían más felices. Me dijo que había conseguido nuevos clientes importantes. Me alegré genuinamente por ella. La audiencia de sentencia de Gerard fue hace una semana. Tanto Elena como yo asistimos. Fue la primera vez que veía a Gerard desde el incidente en mi oficina. Se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras, su barba estaba descuidada, parecía derrotado. Su abogado intentó argumentar que Gerard había estado bajo extremo estrés emocional, que necesitaba tratamiento de salud mental, no tiempo en prisión. El fiscal contrarrestó con el patrón de comportamiento abusivo. El juez escuchó ambos lados y luego dictó sentencia. Gerard fue sentenciado a 6 meses en la cárcel del condado por las violaciones de las órdenes de restricción y los cargos de acoso. Adicionalmente, se extendieron las órdenes de restricción por otros 2 años. También fue ordenado a asistir a terapia de manejo de ira. El juez dejó muy claro que cualquier violación futura resultaría en consecuencias aún más severas. Gerard no mostró ninguna emoción cuando se leyó la sentencia. Después de la audiencia, Elena y yo hablamos brevemente. Ella me agradeció por haber sido tan valiente, por haber presentado los reportes, por haber testificado. Le dije que no tenía nada que agradecer, que yo había elegido ser su amigo y que no me arrepentía. Nos abrazamos y cada uno se fue por su camino. Fue un momento agridulce, cierre, pero también tristeza por cómo habían salido las cosas. Ahora finalmente siento que puedo empezar a procesar todo. He empezado a ir a terapia. Mi terapeuta me ha ayudado a entender que yo no causé nada de esto, que Gerard era un hombre abusivo que habría explotado eventualmente, que mi amabilidad con Elena no destruyó su matrimonio, simplemente le dio el coraje para escapar de uno que ya estaba destruido. ¿Ustedes creen que hice lo correcto? Actualización 3. Han pasado 3 meses desde que Gerard fue sentenciado y finalmente siento que puedo ver la luz al final del túnel. Quiero compartir algunas actualizaciones positivas. Gerard ha estado cumpliendo su sentencia sin incidentes. Elena me contó que él le envió una carta desde la cárcel hace aproximadamente un mes. En la carta finalmente se disculpó por su comportamiento. Admitió que había estado fuera de control, que sus acciones habían sido imperdonables, que entendía por qué ella lo había dejado, que no culpaba a nadie más que a sí mismo. Elena me mostró la carta. Era sorprendentemente coherente y parecía genuina. Gerard escribió que el tiempo en la cárcel le había dado mucho tiempo para reflexionar, que había empezado a asistir a sesiones de terapia grupal, que estaba empezando a entender los patrones de comportamiento abusivo que había exhibido durante años, que se daba cuenta de que había estado proyectando sus propias inseguridades sobre Elena. Pedía perdón a ella y a sus hijos. Elena no estaba segura de cómo sentirse sobre la carta. Por un lado, era el primer reconocimiento de Gerard de que él había sido el problema. Era validación de que no había estado loca durante todos esos años. Por otro lado, ninguna carta podía deshacer años de abuso emocional. Le dije a Elena que no tenía que perdonarlo si no quería, que el perdón era para su propia paz, no para hacerlo sentir mejor a él. Los niños de Elena han estado yendo a terapia infantil. El terapeuta dice que están progresando bien. El hijo mayor inicialmente tenía pesadillas, pero con la terapia y el ambiente estable que Elena ha creado, las pesadillas han disminuido. Los niños han empezado a prosperar. Sus calificaciones han mejorado. Están más involucrados en actividades. Parecen más felices en general. El divorcio fue finalizado hace 2 semanas. Gerard no peleó por la custodia. De hecho, estuvo de acuerdo en que Elena debería tener custodia total con él teniendo solo visitas supervisadas después de cumplir su sentencia. También estuvo de acuerdo en pagar manutención infantil. Elena quedó sorprendida por cuán cooperativo había sido Gerard. Su abogado especuló que el tiempo en la cárcel le había dado perspectiva. En cuanto a mí, mi vida ha vuelto mayormente a la normalidad. Volví a mi rutina regular en el gimnasio. Mi trabajo está yendo bien. He continuado con la terapia y ha sido útil. Elena y yo hemos mantenido nuestra amistad. Nos vemos en las clases regularmente. Ocasionalmente tomamos café después. Ella me cuenta sobre los niños, sobre nuevos proyectos. Yo le cuento sobre mi trabajo. Son conversaciones normales y agradables. Algunos han preguntado si hay algo romántico desarrollándose entre nosotros. Honestamente,
No lo sé, hay definitivamente una conexión ahí. Nos preocupamos profundamente el uno por el otro. Hemos pasado por algo intenso juntos que nos ha unido, pero ambos somos cautelosos. Elena apenas está saliendo de un matrimonio abusivo de 12 años. Necesita tiempo para sanar. Yo necesito procesar todo lo que pasó. Ambos necesitamos espacio antes de considerar cualquier cosa más que amistad. Dicho eso, no voy a mentir y decir que no he pensado en ello. Elena es una mujer increíble. Es fuerte, resiliente, talentosa, amable. Ha pasado por el infierno y ha salido más fuerte. La admiro profundamente. Y sí, la encuentro atractiva, pero el momento no es el correcto. Y tal vez nunca lo será. Y eso está bien también. A veces las personas entran en nuestras vidas por una razón. Si Elena y yo estamos destinados a ser algo más que amigos, sucederá naturalmente cuando ambos estemos listos. Una cosa que esta experiencia me ha enseñado es que la amabilidad importa. Pequeños actos de amabilidad pueden tener un impacto enorme en la vida de alguien. Mi simple gesto de decir hola a una mujer tímida eventualmente la ayudó a encontrar el coraje para escapar de una relación abusiva. Sí, resultó en meses de pesadilla. Sí, causó estrés y problemas. Pero al final del día, Elena y sus hijos están a salvo. Están fuera de una situación tóxica. Y eso hace que todo valga la pena. Para aquellos que me preguntaron si lo haría de nuevo sabiendo lo que sé ahora, la respuesta es sí, sin dudarlo, porque la alternativa sería ver a alguien sufrir y no hacer nada. Y ese no es el tipo de persona que quiero ser. No me arrepiento de haber sido amable con Elena. No me arrepiento de haberla apoyado. Lo único de lo que me arrepiento es de no haber podido predecir cuán inestable era Gerard. Pero ¿cómo podría haber sabido? Solo era un tipo siendo amable. ¿Ustedes qué opinan sobre todo esto? Actualización 4. Ha pasado casi un año desde que todo esto comenzó y quiero darles una actualización final porque siento que la historia necesita un cierre apropiado. Gerard cumplió su sentencia completa. Fue liberado hace 3 meses. Según Elena, ha estado cumpliendo con los términos de su libertad condicional. Está asistiendo a terapia regularmente. Consiguió un trabajo como desarrollador web. No ha intentado contactar a Elena fuera de los canales apropiados. Ha pagado la manutención puntualmente. Lo más significativo es que ha empezado a tener visitas supervisadas con sus hijos. Al principio los niños estaban nerviosos, pero el supervisor dice que Gerard ha sido apropiado. Juega con los niños, les pregunta sobre la escuela, les trae pequeños regalos. No hace comentarios negativos sobre Elena. Solo trata de ser un padre para ellos. Elena me contó que después de la tercera visita, su hijo mayor le dijo que papá parecía diferente, más tranquilo, menos enojado. Elena es cautelosamente optimista sobre el progreso de Gerard. No confía en él completamente y probablemente nunca lo hará, pero puede reconocer que está haciendo un esfuerzo genuino de cambiar. Su terapeuta le ha dicho que es posible que Gerard finalmente esté enfrentando sus problemas después de haber tocado fondo, que a veces las personas necesitan perderlo todo para darse cuenta de lo que importa. Elena espera, por el bien de sus hijos, que Gerard sea una de esas personas. En cuanto a Elena misma, está prosperando. Compró una casa pequeña en un barrio tranquilo con buenas escuelas. Los niños tienen su propia habitación. Ella tiene un espacio dedicado como oficina. Hay un patio trasero donde los niños pueden jugar. Es el primer lugar que realmente siente como su hogar. Me invitó a la fiesta de inauguración hace 2 meses. Fue hermoso ver cuán feliz estaba. Ver a sus hijos corriendo y riendo en su nuevo hogar. Ver a Elena rodeada de amigos y familia. Fue un recordatorio de cuán lejos había llegado. Su negocio está creciendo rápidamente. Ha contratado a un asistente. Ha conseguido varios clientes corporativos importantes. Está ganando más dinero que nunca y es completamente independiente. Me dijo que nunca se había sentido tan empoderada. Que por primera vez en su vida adulta está tomando decisiones basadas en lo que ella quiere. Que se siente como si finalmente se estuviera conociendo a sí misma. Y sí, para aquellos que han estado preguntando, Elena y yo eventualmente comenzamos una relación romántica, pero no de la forma dramática que probablemente esperan. Fue gradual y natural. Después de que Gerard fue liberado y empezó sus visitas supervisadas, Elena se sintió segura de empezar a salir con alguien de nuevo. Empezamos a pasar más tiempo juntos. Cenas casuales, películas, caminatas. Al principio como amigos, pero con el tiempo la naturaleza de nuestra relación cambió. Hubo una noche, aproximadamente 5 meses después de que Gerard fue liberado, donde simplemente sucedió. Estábamos viendo una película en mi casa y nos besamos. Fue perfecto porque no fue forzado, simplemente fue correcto. Hemos estado oficialmente juntos durante aproximadamente 3 meses ahora. Estamos tomando las cosas despacio. Elena está siendo muy cuidadosa sobre cuándo y cómo me presenta a sus hijos en un rol más significativo. No queremos confundirlos. Su terapeuta infantil nos ha estado aconsejando. Los niños saben que su mamá y yo somos amigos cercanos. Ocasionalmente me uno a ellos para salidas casuales. Estoy siendo paciente y dejando que ellos establezcan el ritmo. Mirando hacia atrás, es casi surrealista cuánto puede cambiar en un año. Hace un año era solo un tipo que iba al gimnasio. Entonces decidí ser amable con una extraña. Esa simple decisión desencadenó una serie de eventos que incluyeron acoso, amenazas, procedimientos legales, tiempo en la cárcel para alguien más, un divorcio, trauma para 3 niños, y eventualmente una nueva relación. Si alguien me hubiera dicho que esto iba a pasar, nunca lo habría creído. Pero aquí estamos. La pregunta que me hago es, ¿lo volvería a hacer? Y la respuesta sigue siendo sí. A pesar de todo el dolor, el estrés,
el miedo, lo volvería a hacer. Porque Elena merece ser feliz, merece saber su valor, sus hijos merecen crecer sin violencia emocional. Y si mi simple acto de amabilidad pudo ayudar a que eso sucediera, entonces valió cada momento difícil. No me arrepiento de haber sido la persona que le recordó a Elena que merecía algo mejor. Lo que he aprendido de esta experiencia es que nunca sabes el impacto que tu amabilidad puede tener en alguien. Un simple hola puede ser el comienzo de algo que cambie la vida de alguien. Tus palabras de aliento pueden ser exactamente lo que alguien necesita escuchar para encontrar el coraje de hacer un cambio necesario. No tengas miedo de ser amable. No tengas miedo de apoyar a alguien que lo necesita. Sí, a veces puede complicarse. Sí. A veces puede resultar en consecuencias que no anticipaste, pero al final del día, elige la amabilidad. Siempre elige la amabilidad. Para aquellos que han seguido esta historia desde el principio, gracias por su apoyo. Gracias por sus comentarios. Gracias por ayudarme a procesar esta experiencia. Esta será mi última actualización porque siento que la historia ha llegado a su conclusión natural. Elena y yo estamos felices. Sus hijos están sanando. Gerard está trabajando en sí mismo. Todos estamos en un mejor lugar. Y eso es todo lo que puedo pedir. Les deseo a todos lo mejor. Sean amables unos con otros.